Bienvenidos a otro encuentro en Pauta, y en esta ocasión vamos a hablar de política exterior de Chile. Yo soy Eduardo Olivares, editor general de Pauta, y tengo frente a mí a dos estupendos invitados que van a poder debatir acerca de lo que ellos consideran si va bien, va mal, va adecuadamente o no tanto, cómo se ha conducido hasta ahora las relaciones exteriores de este país. Por un lado, está Paulina Astroza. Ella es abogada, máster en Ciencia Política y en Relaciones Internacionales, y además doctora en Ciencia Política por la Universidad Católica de Lovaina. Ha sido integrante del Consejo Asesor de la Cancillería por el tema de la Haya en el caso de Bolivia. Y además es directora y fundadora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, bienvenida. Muchas gracias y un gusto de saludarlos a ambos. Bueno, también está Juan Pablo Toro, periodista, magíster en Ciencia Política por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue corresponsal, además de Associated Press, en México y en Colombia. Ha sido director del Mercurio de Valparaíso y editor del Cuerpo Internacional del Mercurio de Santiago. Y hoy es director ejecutivo de Athena Lab. Juan Pablo, bienvenido. Muchas gracias, Eduardo. La Paulina, gusto conversar con ustedes. Muy bien, señores, vamos de inmediato a conversar de esta materia. Yo quisiera partir preguntándoles acerca de cómo ustedes evalúan la articulación diplomática hoy en Chile. Partamos por tal vez lo que generó más polémica y que de alguna manera fue sofocado. La polémica se generó luego de la decisión del ex canciller Teodoro Rivera de cerrar algunas embajadas, sobre todo en Europa, porque de acuerdo con un análisis de un documento al que todavía nadie ha tenido acceso, que se ha elaborado dentro de la Cancillería, convenía más abrir algunas legaciones, ¿verdad?, en algunos otros sitios, sobre todo en el Oriente, y cerrar algunas en Europa. Bueno, esa decisión, que fue polémica, despertó las críticas incluso de ex cancilleres, ha sido suspendida de manera indefinida, como lo ha planteado el actual canciller Andrés Alamán. Paulina, ¿qué nos dice esta decisión y contradecisión de la Cancillería sobre este punto? A ver, a mí lo que desde el primer momento, desde que me enteré por la prensa, justamente por el diario donde trabajaba Juan Pablo, me sorprendió primero y me pareció una decisión, después cuando me fui enterando los detalles, una decisión bastante torpe. Creo que desde el punto de vista de del fondo, la forma y la oportunidad, muy mala. Yo tuve la oportunidad de ver todas las sesiones de la Comisión de Relaciones Exteriores, tanto del Senado como de la Cámara, donde justamente el canciller junto al director de planificación y al director jurídico y además a una persona funcionaria que presentó el informe, fueron a explicar por qué habían tomado esta decisión, y la verdad es que este estudio al cual tú señalas, que se basaba en una serie de consideraciones y variables, no me respondían para nada por qué cerrar esas 5 embajadas. La verdad es que tanto era la duda, y los mismos diputados y senadores no tenían idea, en Cancillería no tenían idea de esta decisión, al interior de Cancillería no sabían, ni siquiera sabían en las embajadas a las cuales iban a ampliarle las funciones, como era Viena y Bruselas. Entonces la verdad es que tomar una decisión de este tipo, y además en el caso de Europa, cuando estamos negociando la modernización del tratado, me parecía una muy mala decisión. Y creo que finalmente los hechos lo han comprobado, y el canciller finalmente, el actual, ya decidió no cerrarla, y creo que fue bastante bochornoso como una política pública y la forma en que se adoptó en ese momento. Y como tú señalas, hemos pedido el documento vía transparencia y nos ha sido rechazado. Bueno, sí, yo de hecho también lo pedí y también me fue rechazado en su debido turno. Juan Pablo, ¿qué opinas tú respecto de la política que presentó el ex canciller Rivera? Y si le parece, por lo tanto, adecuado que el actual canciller haya dado pie atrás. Mira, yo creo que han habido como bastantes situaciones inéditas en materia política exterior. Primero, que estamos en el tercer canciller de un mismo gobierno, o sea, eso era inédito. A lo más 2, ya estamos en tercero y el gobierno está como la mitad de su periodo. Entonces, yo creo que es necesario un poquito de estabilidad. Por otra parte, el entorno internacional también se ha visto sacudido por una pandemia
que está aparejada ahora una recesión global, entonces también las circunstancias externas se han vuelto muy complejas y las internas también, y en esto se atraviesa, ¿cierto?, esta decisión de cierre de embajadas, que tampoco conozco el informe, no lo he podido en todo caso, creo que fue muy mal comunicada, si surgió, parece que a través de una filtración. No conozco los criterios, pero sí creo que hay un punto de fondo que también es necesario tomar, o sea, dentro de estos cambios que yo describo un poco que están pasando en el mundo, igual es un momento de replantear tal vez qué tipo de presencia tiene Chile en el mundo, qué tipo de presencia quiere tener. La verdad que tiene alguna presencia congelada para un país que era hace 30 años, dónde la quiere tener, y en ese sentido yo creo que dentro de la Cancillería en general hay un ambiente bien conservador cuando se trata de plantear, ¿cierto?, este tema de preguntas, ¿cierto?, de abrir qué queremos, dónde queremos estar, por qué queremos estar ahí, no queremos estar acá. Y en este caso, el tema de la embajada, nunca conocimos los argumentos. Uno puede intuir que sí, que el Indo-Pacífico está teniendo un auge, ¿cierto?, impresionante de todo tipo, y hay ciertos países de Europa que son menos relevantes que otros. En el caso de Dinamarca te sorprende, porque Dinamarca es como el Getting to Denmark, que se habla de la relación en relaciones sociales, en ciencias sociales, de como el top que todos los países aspiran. Entonces tú, cuando estás buscando referentes y modelos y te dice, bueno, Dinamarca, salimos de ahí, te preguntas qué pasó, qué estaba pensando esa gente, o pregunta un poco por la industria naviera también que hay en Dinamarca y que también está presente acá. Entonces, sí, esa es una decisión que creo que se echó para atrás, creo que es una decisión acertada, y creo que con esto, junto con otras cosas, el canciller Alamán, en el fondo, está marcando la diferencia. O sea, siempre cuando una autoridad se posesiona, es muy importante decir, dar como 3 señales claras de que yo soy diferente, y esta es una de las que marca esa diferencia. Quédate ahí, Juan Pablo, porque el canciller Alamán también ha planteado la idea, la ha esbozado, no ha detallado, la idea de compartir legaciones, embajadas, con otros países de la región. Esto, partamos de la base de que es un borrador, que suponemos que sigue siéndolo incluso dentro de la Cancillería. Eso sí que es innovador. O sea, esto se hizo en Ghana, ¿ah? Lo hizo a través de la Alianza Pacífico. Básicamente lo que tú compartes son servicios en la parte administrativa, ¿ah? Hoy día casi te puedes poner en un cowork, ¿cierto? Y es lo mismo, hacer como un cowork, ocupar, ¿cierto?, los servicios comunes, las instalaciones comunes, y básicamente tiene sentados diplomáticos de los 4 países, en este caso la Alianza Pacífico. Entiendo que en Ghana parece que funcionó y se han hecho algún tipo de iniciativas similares, no tanto de instalación, pero sí de promoción, de inversiones en el marco de Asia. Pero yo creo que con los países de la Alianza del Pacífico podría ser alguna iniciativa interesante. Hay afinidades, ciertos comunes, y básicamente eso va por optimizar recursos, porque, por ejemplo, eso se ha planeado, quizá, yo lo escuché hace mucho tiempo, cuando lo de Ghana se hizo, quizá la Paulina se acuerda bien, pero fue quizá en el gobierno de Michelle Bachelet, o en Piñera 1, no me acuerdo bien. Pero la idea era que, por ejemplo, en Asia Central, ¿cierto?, los TAN, los Kazajstán y todos estos países que están creciendo mucho también, en vez de llegar a abrir relaciones y hacer todo el proceso grande, ¿cierto?, y engorroso, quizás poner ahí una embajada conjunta, ¿cierto?, entre todos estos países, y ver cómo va, y cada uno determinará si sigue o no sigue y si le rindió. Entonces esas son medidas que son innovadoras y que también te permiten amplificar un poco tu presencia sin entrar en grandes gastos, sobre todo en esta época. Paulina, ¿alguna idea acerca de este cowork diplomático? Mira, la verdad es que no conozco más detalles de lo que dice Juan Pablo de lo de Ghana. Siempre es complicado, porque América Latina es complicado. La fragmentación en América Latina, sobre todo ideológica, son muy fuertes. Entonces, cuando estamos hablando sobre todo de relaciones internacionales, cuando estamos hablando de política exterior y de compartir embajadas, el tema de la desconfianza es grande. Entonces, y además la Alianza del Pacífico en este último tiempo está bastante, digamos, un poquito estaba caída de más, con los problemas internos que ha tenido Vizcarra, entonces, bueno, los propios problemas que hemos tenido nosotros. La verdad es que no sé si es algo que se pudiera implementar en el corto tiempo, y siempre con un elemento de desconfianza que lamentablemente las relaciones Latinoamérica marcan tanto nuestras políticas exteriores en lo interno.
Y así vemos cómo vamos formando una tras otra proyectos de integración que se vienen a solapar, que cambia el signo político y abandonamos uno y creamos uno nuevo. Entonces, en esa falta de estabilidad, no sé si es que sería una buena solución el poder realizar este tipo de compartir delegaciones. No lo sé, tal vez partir a nivel consular y luego pasar una etapa de embajada, pero yo lo veo bastante difícil con los vecinos y aun cuando sea dentro de la Alianza del Pacífico. Pero, pero veamos, porque la verdad es que la pandemia está cambiando bastantes cosas en el escenario y yo creo que las relaciones internacionales también van a ir afectando un poco las vinculaciones y tal vez nos demos cuenta que necesitamos más cooperación que trabajo separado cada uno por su cuenta. ¿Tenemos hoy día política de Estado exterior? ¿O eso tuvo una pausa importante por el episodio de Cúcuta? ¿A quién le preguntaba? ¿Juan Pablo? Ah, Paulina, me quedo contigo. A ver, lo primero es que tenemos que ponernos de acuerdo qué entendemos por política exterior, porque la verdad es que hay varios conceptos de política exterior y una idea de la política exterior más moderna hoy día te dice que no es solo la vinculación, digamos, de las cancillerías o las presidencias con otras cancillerías, con otras presidencias. La política exterior no es solo el accionar diplomático en el exterior. Cada día la política exterior está siendo mucho más compleja porque la división entre política internacional y política interna o doméstica, hoy día incluso algunos autores ya dicen que no existe. Entonces la sociedad civil incluso quiere participar en la propia generación de la toma de decisiones en política internacional. Entonces, basado en todos esos elementos nuevos, yo creo que efectivamente Chile no tiene una política exterior moderna adecuada a estos nuevos escenarios. Y en eso es donde habría que poner el acento en trabajar, porque la política tradicional se basa mucho en los consensos. O sea, para que tú tengas una proyección exterior necesitas consensos, consensos mínimos políticos, pero hoy día cada vez más consensos que también lo tienes que tener con la ciudadanía. Entonces, hay que trabajar en esa línea y reforzarla, porque si no, lo que va a pasar es que como cada día está más complejo, los tratados de libre comercio sencillamente se te van a frenar en el Congreso, no los vas a poder sacar, porque va a aparecer movimientos que hayan leído no el tratado, se van a tomar facultades en la universidad, pues están en contra del TPP-11, por ejemplo, sin siquiera haberlo leído. Entonces, hay que tener esa noción de que la política exterior no es solo la vinculación de las autoridades con el exterior, sino que es mucho más compleja, y en ese sentido tiene que ser muchísimo más inclusiva y participativa. Y en ese sentido Chile no tiene una política exterior adecuada a los tiempos de hoy, y por eso que tenemos estos roces tan fuertes, y que creo que si no lo mejoramos los vamos a seguir teniendo en el futuro. Juan Pablo, tú de hecho integras el Consejo Asesor de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, fuiste invitado por el anterior canciller y te has mantenido en ese grupo. ¿Se tocan estas materias allí? ¿Es eso lo que tú observas? ¿Hay una vinculación con el medio? Sí, es un espacio de diálogo, no un espacio decisional, es de asesor al canciller directamente, no a la Cancillería. En ese sentido se conversan cosas, ¿cierto? Relaciones bilaterales, aproximaciones regionales, algunos énfasis. La última reunión básicamente lo que hizo como estaba el nuevo canciller, nos explicó un poco de cuáles iban a ser sus énfasis, que lo renovó justo en el Mercurio el fin de semana, o sea, Brasil, Indonesia, India, por ejemplo, y también creo que hay una apuesta interesante. Pero estas son instancias que justamente buscan generar un mayor diálogo. Yo entiendo que estos debates deberíamos pelear, pero estamos de acuerdo con la Paulina de que aquí falta una política exterior moderna. O sea, en eso ha cambiado el mundo mucho y ha cambiado el país. A ver, pero ¿dónde ustedes ven, perdón que te interrumpa, dónde ven ustedes una política exterior moderna hoy día? Yo creo que hay países que son interesantes, como Australia, tiene una política exterior moderna, ha abarcado muchos espacios. Hay países europeos que también han impuesto, por ejemplo, los temas de igualdad, ¿cierto?, de género, que hoy día son parte de agenda de Cancillería. Ya. Y tú ves muchas embajadas, ¿cierto?, que ponen la bandera multicolor, ¿cierto?, cuando hay un aniversario, ¿cierto? Entonces,
tú ves que hay elementos innovadores. Nuestra Cancillería, quizá al abrazar el tema de la política oceánica y los mares, la protección de los mares, uno de los pocos elementos innovadores nuevos que yo conozco, pero falta esto articularlo a través de una estrategia de inserción de política exterior que dé cuenta de la nueva realidad que estamos viviendo como país, como mundo. Y sobre tu pregunta que le hacía a la Paulina, la verdad es que, claro, política exterior tiene muchas definiciones, pero por política de Estado, cuando generalmente se invocaba la política de Estado, era como decía, aquí no podemos tener diferencias porque quedamos mal para afuera. Claro. Entonces, claro, desde un problema con Bolivia, el que participó en la Bolivia, no, todo detrás de Chile, aquí hay un tratado de 1904, no se discute nada fuera de eso. Tratado con Perú, 1929, tampoco aquí no están de nuevo tratando de alterar la frontera. Pero la verdad, en un ambiente tan polarizado como el actual, era cuestión de tiempo que no se empezara a cuestionar ciertas decisiones, actitudes en materia política exterior, sobre todo cuando los temas eran complejos. O sea, el tema de la posición frente a Venezuela es como la posición que había sobre Cuba en los 60, 70. Una cosa donde la gente no puede estar como al medio, ¿no? Tiene que estar en un lado y otro. Y así hemos visto, o sea, diputados opositores que se juntan con un presidente vía Zoom, ¿cierto? Un presidente que va a una frontera a tratar de ejercer algún tipo de presión con otros presidentes, también no fue solo, respecto a otro gobierno. Entonces, son elementos que antes no veíamos, pero también en un ambiente como el actual era como, yo digo, cosa de tiempo que no pasara. Hay un problema, y lo hago como pregunta, con los cargos que hoy día están tomando las decisiones en la Cancillería, Paulina. ¿Hasta qué punto las personas que toman decisiones en los cargos relevantes, no el canciller necesariamente, conocen de estas materias? Primero, para pararse y opinar, y segundo, para tener la capacidad de innovar. A ver, yo creo que sí, que hay un problema, sobre todo con la gestión de Teodoro Rivera, donde hubo cambios importantes dentro de cargos de toma de decisión que son hiper relevantes, como por ejemplo la dirección jurídica de Cancillería, y donde se pone una persona que, que no sabe de derecho internacional y que no tiene ninguna preparación siquiera respecto al tema de los conceptos más básicos de derecho internacional. Y estamos hablando de aquella dirección donde tienen que pasar justamente todas las cuestiones jurídicas en los cuales después, bueno, tiene que ir una opinión y en la que tanto el canciller como el presidente tienen que adoptar ciertas decisiones. A mí me parece grave además que bueno, un director de planificación, después de lo que ocurrió con lo de las embajadas y el tema de este informe, que ni siquiera fue capaz él mismo de presentarlo ante los senadores o los diputados, le pidió a una persona, una funcionaria, una persona bastante joven que presentara este informe. Bueno, ni siquiera lo hizo él directamente. Bueno, después que pasa esto y se echa pie atrás, de un día para otro lo nombran como encargado de negocios en Venezuela y se nombra a una persona a cargo de la dirección de planificación que lo traen de afuera, que no sabe cómo es el funcionamiento de Cancillería. Nosotros, aquellos que tenemos cierta relación con Cancillería, y Juan Pablo lo tuvo mucho también en el tiempo en que estaba en el diario, sabe que tiene sus propias lógicas, su funcionamiento, sus propios códigos, lo mismo que aquí en la universidad nosotros sabemos que tenemos ciertos códigos y tradiciones y ciertas formas de funcionar. Entonces, que tú traigas un tercero que no conozca cómo es el funcionamiento interno y da cuenta de la falta de planificación, a mí me parece que es preocupante. Y en el caso de Ampuero, casi nos dimos al canciller. Y eso era Vox Populi, que las decisiones finalmente, o quien le hablaba directamente al presidente de la República para la toma de decisiones en materia internacional, como Cúcuta y otros, bueno, era el segundo piso de la moneda y que a veces el canciller se enteraba por otros lados. Entonces, ese tipo de cosas no pueden pasar. Debemos tener un ministro de Relaciones Exteriores, que yo entiendo que tiene que tener digamos, un peso político, sobre todo para imponerse con Hacienda, y no con otras reparticiones, sobre todo con Hacienda, pero al mismo tiempo tienes que tener profesionales calificados, competentes en los cargos. Yo entiendo que cada gobierno quiere poner gente cercana a su coalición, lo entiendo,
pero que por favor pongan gente que tenga conocimiento, estudios, trayectoria, y que al menos conozca relaciones internacionales, derecho internacional, y por lo menos nociones básicas de estrategia internacional, porque si no, sencillamente nos estamos llenando de asesores que hacen cometer errores y que lo pagamos caro finalmente como imagen en el exterior. Quisiera llevarlos a un tema, a un siguiente tema que tiene que ver con la política exterior activa y sobre todo un concepto que planteó el canciller Alabanda en la entrevista del domingo en el Mercurio. Él hablaba de neutralidad activa en la relación de Chile con las dos principales potencias hoy día, que son Estados Unidos y China. Juan Pablo, ese concepto es bastante interesante, en el sentido de decir, estamos nuestras propias decisiones, no es neutralidad pasiva, ¿okay? No es neutralidad secas, es neutralidad activa. Tomamos decisiones que en el papel parecieran decir, mire, no me importa mucho lo que usted opina, yo la tomo igual, porque quiero estar bien con todos los lados. Quiero estar bien con Chile, sí, bueno, sabemos lo que se dice en política exterior, ¿ok? Pero en la práctica, con las decisiones que ha tomado hasta ahora el gobierno de Chile, ¿okay? En las relaciones con Estados Unidos y con China, ¿se ha notado esta neutralidad activa o aún faltan pasos para observarla? Sí, bueno, me parece un poco contradictorio neutralidad activa, ¿ah? Pero se entiende que no, justamente lo que quiere evitar la idea de neutralidad es pasividad. Y en ese sentido, uno de los grandes dilemas que tiene la política exterior chilena, y que si tú lees el debate en Brasil o el debate en Argentina, es posicionarse qué va a hacer en medio de la creciente tensión entre China y Estados Unidos. Leí hace poco una columna, una entrevista a Juan Gabriel Tocatrián, que es uno de los grandes internacionalistas argentinos, y decía, este es un dilema, podría haberlo escrito de cualquier país. ¿Y qué hacer en ese dilema? Porque, claro, China es tu principal socio comercial, Estados Unidos el segundo, pero aparte un socio de seguridad. ¿Cómo no salir salpicado, ¿cierto? O dañado en esta pelea? Me tocó estar en Singapur el año pasado, que es un país que étnicamente la mayoría es china, ¿cierto? Pero es un país muy alineado con Estados Unidos en muchas políticas, y el primer ministro dijo, citó un proverbio, creo que es africano, que dijo que cuando los elefantes pelean y hacen otras cosas, es el pasto el que termina dañado. Entonces, ¿cómo evitar salir dañado de esta pelea de elefantes? Es tratar de labrarse un camino intermedio. Durante la Guerra Fría surgió un movimiento que se llama los no alineados, que fue una opción justamente de tratar de evitar de caer en esta lógica de binaria que imperó en la Guerra Fría y que hoy día parece que está armándose de nuevo. Entonces, en ese sentido, plantear un camino intermedio, llámese neutralidad activa o llámese de otra forma, los países lo bautizan como quieren, me parece que es una alternativa inteligente. Yo creo que tenemos que ojalá tener la capacidad de ser dueños de nuestro propio proceso de toma de decisiones y no estar condicionados. Y hay dos gestos o decisiones más bien que se pueden interpretar como esta señal. Por primero, uno le dice a China directamente, mi cable de fibra óptica va a ir por Nueva Zelanda, Asia y va a terminar probablemente en Japón, como dicen los medios japoneses. Y por otro lado le dice a Estados Unidos, no me gusta su candidato. ¿Ya? Entonces ahí tiene el balance como para decirle ni uno ni lo otro. No sé cómo van a reaccionar, depende del grado de la reacción, que todavía no conocemos, que puede que tal vez eso se vuelva a pensar, pero ahí tienes un ejemplo de que por lo menos cuando se toman decisiones internacionales, uno siempre tiene que pensar en sus intereses, ¿cierto? Y aguantar las presiones políticas. La verdad es que cuando se producen estos grandes enfrentamientos entre potencias, todo apoyo suma. Entonces los países chicos a veces, o medianos, porque Chile no es tan chico, hay una costumbre de decir que es chico, tienen que entender que ellos son también necesarios para las potencias y que cada apoyo suma. ¿Cómo lo negocian ese apoyo o cómo ese apoyo no lo entregan? Es parte de su habilidad diplomática y volviendo un poco a lo que decía la Paulina, de tener diplomáticos que sean hábiles negociadores, ¿cierto? Que tengan esta capacidad de entender el mundo, de hacer diplomacia a través de distintos mecanismos y no se queden en las cosas más tradicionales. También una de las cosas que participé fue una comisión de modernización de la Cancillería que se la encargó la subsecretaría a la Universidad Católica, y justamente uno de los debates donde había muchos diplomáticos, ahí el director de la Academia Diplomática y otro, fue cuál es el perfil del diplomático que necesitamos hoy. El mismo perfil que el diplomático que se formaba ayer, experto solo en tratados o experto en algunos en comercio, o tiene que entender de seguridad, ¿cierto?, de salud pública global y pandemia, o de tecnología, que es uno de los grandes, o de clima, ¿no?, que son de los grandes temas que hoy día tienen que ser los diplomáticos. Entonces, es
Interesante concepto, y yo creo que ahí Chile puede marcar un camino también para Latinoamérica. Lo que me decía, lo que escribía un tipo del King's College, Alessio Patalano, que es un doctor del King's College, experto más bien en temas navales, pero que siempre mira con ojo a Chile, decía, con esta decisión del cable, Chile se metió de plano en el tema del Indo-Pacífico, y Latinoamérica lo va a meter también en ese tema pronto. Bueno, como tú mencionaste, lo del movimiento no alineados, eso fue un movimiento que en general encabezó India, y es particularmente India, uno de los países interesantes que mencionó el canciller Alaman en esa misma entrevista, porque usted ya lo mencionaba, ¿cierto? Dice que busca que Chile tenga una mayor aproximación con estas tres grandes economías, India, Indonesia y Brasil. ¿Piensas que esa es una interesante salida precisamente neutral en esta idea de la neutralidad activa la que está tomando el canciller Paulina? A ver, de la entrevista del canciller en el diario El Mercurio, del tercio de la entrevista que habló de relaciones exteriores, hay que decirlo, me parece interesante. Yo creo que es una visión, ahora el concepto de neutralidad activa es bastante similar al, dicho de otra forma, al no alineamiento activo, que es el concepto que propone un artículo Carlos Fortín con Carlos Ominami y Jorge Heine, que es la misma idea, que está dentro de un poco utilizando la lógica de la Guerra Fría y el no alineamiento, llevado a la actualidad. Hay otros autores que plantean que el razonar de esa manera y es validar los conceptos de la Guerra Fría que no son aplicables ahora. El mismo Joseph Nye, en una entrevista, él habla que no estamos en una guerra fría, y que dadas las características justamente, él habla de rivalidad cooperativa entre los Estados Unidos y China, porque por muy rivales que sean, a diferencia de las relaciones que tenía la Unión Soviética con Estados Unidos, China y Estados Unidos hoy día dependen mucho entre ellos, o sea, siguiendo el mismo concepto de Nye, la interdependencia compleja que tienen ellos es bastante. Entonces, es cierto que tienen tensiones, que tienen rivalidades, que partieron con Obama, de hecho. Obama es el que ya plantea, dice, ups, atención a que China está creciendo mucho y eso para la superpotencia no es bueno, y por eso parte con la negociación del TPP, que la idea era contrarrestar el avance de China. Bueno, finalmente llega Trump y utiliza otra forma de plantear lo que muchos gringos, muchos estadounidenses sienten también, la xenofobia ha aumentado bastante en Estados Unidos, así como el sentimiento antiamericano en China también ha aumentado bastante, entonces vemos nacionalismo por ambos lados. Bueno, en ese escenario yo creo que es muy difícil que haya un desacople total entre China y Estados Unidos. Por mucho que traten de no depender del otro, va a costar mucho. Y por eso que Joseph Nye habla más de rivalidad competitiva, cooperativa en este nuevo escenario, sobre todo si gana Biden. Esto quiere decir que va a seguir habiendo tensiones, pero que a ninguno de los dos les va a interesar, les va a convenir realmente llegar a un punto casi crisis de los misiles, o sea, casi llegar a un punto de enfrentamiento convencional o de otro tipo. Y en ese sentido, yo creo que de todas maneras, sea como sea, claro que los terceros países estamos en una situación compleja porque ambos van a tratar de influir en nosotros, ya sea por el lado comercial de las inversiones, del lado político, militar, o sea, la verdad es que China tiene gran presencia en Chile, sobre todo en América Latina, en África en especial, pero sobre todo en Chile. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que decía Juan Pablo, y lamento decepcionarte, Eduardo, pero no vamos a debatir mucho con Juan Pablo. Me parece espectacular. Esto significa que estamos alineándonos, ¿eh? Que los astros se están alineando por una política exterior. Porque creo que efectivamente hay que unirse a esos terceros países para tratar de amortiguar las presiones que van a tratar y que ya están ejerciendo tanto China como Estados Unidos. Y la única forma que podemos hacerlo es justamente haciendo bloques con terceros. Y aquí surge también, y es el mismo dilema que tiene la Unión Europea. Si la Unión Europea está exactamente igual que nosotros. Lo que pasa es que tiene más plata, pero el dilema lo tiene igual. A ver, quedémonos
para finalizar esta conversación, en América Latina, porque hemos hablado del mundo, hemos hablado, y yo sé que recurrentemente hay que volver al vecindario, por supuesto. Y aquí tuvimos distintas decisiones. Una se llamó UNASUR, que en algún minuto fue apoyada por todas las fuerzas políticas en Chile, pero que sabemos que fue impulsada por los gobiernos de izquierda cuando los hubo, en su mayoría en América del Sur. Y luego teníamos PROSUR, que fue lanzada precisamente por gobiernos de derecha, que es lo que hoy día persiste en buena parte, ¿cierto?, de lo que hoy día también conocemos como la Alianza del Pacífico, es decir, menos México, pero se han ido alineando aquello. Hoy día, sin embargo, pareciera, como dijo Paulina en algún minuto, que dada la fragmentación ideológica recurrente, bueno, en América le tienen en todas partes, ¿cierto?, pero pareciera que aquí fuera mucho más notorio, no hubiese una sola voz en común, o al menos similar, de América Latina. Pareciera que la única instancia en que ahora se presentó con una cierta voz común fue en relación con la elección del candidato de Estados Unidos para el BID. Pero en el resto de los asuntos seguimos siendo distantes, Paulina, o tú lo ves distinto. A ver, yo creo que se está formando, sí, una opinión, cada vez se están sumando más países al tema del rechazo a la candidatura de Mauricio Claver Carón. Vamos a ver si es que realmente eso se logra finalmente bloquear esa candidatura. Pero faltan países porque hay algunos que rápidamente le dieron el apoyo al candidato, como el caso de Colombia, el caso de Ecuador. Pero ¿sabes dónde también se está dando una suerte de, también de movimiento interesante? ¿Mm? Es en el caso de la CELAC con China en relación a las vacunas. Ah, Y bueno. además ahí el tema de México con Argentina, que laboratorios ya llegaron a un acuerdo con una farmacéutica y además con la Universidad de Oxford. Y ellos ayer o antes de ayer, tuvieron también una reunión donde están invitando al resto de los países de América Latina, y también se hizo otra reunión de la CELAC con China para el tema de las vacunas. Entonces, puede que ahí también empiecen por intereses que van a superar lo ideológico, porque lo sanitario nos está afectando, los de derecha, izquierda, centro, de lo que sea, nos está afectando, superar ciertas diferencias para poder lograr algún entendimiento, pero en ningún caso, creo, yo no lo veo ni en el mediano, ni siquiera en el largo plazo, que haya un proceso en el cual en América Latina toda hable de una sola voz, porque eso ni siquiera en Europa se da en materia política exterior. Ni siquiera los europeos, con todo lo avanzado que es su integración, no hablan de una sola voz en el exterior en materia en los cuales no están integrados. Pero es interesante por lo menos estos casos que se están dando ahora en la pandemia, y tenemos que observar lo que va a pasar en post-pandemia. Juan Pablo. Yo no creo que América Latina quizás nunca ha tenido una sola voz. Quizás los procesos de independencia, justo mañana o pasado mañana se cumple 200 años el zarpe de la Escuadra Libertadora, donde fueron argentinos, chilenos, ¿cierto? Venezolanos, colombianos a liderar Perú. Entonces, pero bueno, desde ahí no sé si hemos tenido una voz. Yo la verdad, América Latina es un concepto cultural, geográfico, instado, creado por franceses, ¿cierto? Estados Unidos habla de las Américas porque ve muchas Américas, ¿cierto? Y la dinámica que tiene cuando tú vas a El Salvador, están los países de América Central, tienen otra dinámica, sus preocupaciones son otros temas, lo mismo que la región andina, ¿cierto? O el Cono Sur. ¿Ya? Por otro lado, tú tienes hoy día presidentes, líderes que no creen mucho en la integración o no le importa mucho la política exterior. López Obrador le importa a Estados Unidos, porque para México Estados Unidos es imprescindible, pero aparte es casi un tema interno también. Bolsonaro también muy nacionalista, tampoco cree mucho en la integración. Y hay países que han buscado una integración de otro tipo con otro tipo de países, como Chile, que mira el Pacífico, que da un poco la espalda a una región. Entonces, es difícil que hablemos con una sola voz. Hay temas que han sido muy divisivos. O sea, el tema de Venezuela inmovilizó y básicamente neutralizó casi toda instancia regional, impidiendo el diálogo. ¿Ya? UNASUR era una plataforma, ¿cierto? Nada más que eso, que justamente quería superar un poquito esto y decir, bueno, volvamos a conversar. Y muchos presidentes cuando vinieron a Santiago dijeron, oye, hace 5 años no hablábamos. Entonces, en ese nivel estábamos. En cambio, claro, ¿no? UNASUR era algo que tenía, a diferencia de PROSUR, Secretaría General en Quito, un secretario general, ciertos fondos, incluso creo que en Bolivia se estaba construyendo un parlamento, se construyó
el edificio. Se Entonces construyó ahí había Cochabamba. una arquitectura, ¿cierto?, de integración regional que no es una mala idea en sí, y de hecho para hablar con países como China, que son mucho más grandes, a veces sumar, ¿cierto?, fuerza es mucho más lógico. Y a China le gusta mucho la CELAC por eso, porque puede, dice, hablo al tiro con América Latina y el Caribe, hablo con la Unión Africana y hablo con, no sé, 54 países, no sé si están todos los africanos, pero hablo con muchos más países de una vez y no estoy uno por uno, ¿cierto? Pero en esta situación, esta pandemia, ¿cierto?, que por ejemplo requiere un poco más de integración para dar una respuesta más coordinada, justamente pilla en América Latina en un momento de fragmentación política, ¿cierto?, altísima y de falta de mecanismos de cooperación efectivos en materia de salud pública. Ahora, nosotros no miramos mucho, pero el SICA, el Sistema Integrado de Integración de Centroamérica, justamente en lo que es compra de medicamentos, hace mucho tiempo hace economías de escala. Como estos países son más chicos, compra cierto valor laboratorio y compra los remedios de forma masiva y con eso le rebaja los precios. Entonces, ese tipo de mecanismos que existen mucho, hace mucho rato también en América Latina, nosotros a veces no lo observamos. No sé si está funcionando por el tema de la pandemia, podría funcionar quizás ya está activado, no sé, porque no miramos mucho Centroamérica, cuando lo miramos nos concentramos en los problemas. Entonces, América Latina está en una situación muy compleja, a la recesión económica, ¿cierto? También en el medio, y no sé si va a haber, muchos hablan, dicen que van a haber más las cadenas de valor, ¿cierto? Estados Unidos, parte de esta movida del BID, porque lo que yo entendí con el candidato estadounidense era volver a traer las cadenas de valor, ¿cierto? Las cadenas de suministro, volver a sacarlas de Asia o de China más bien, y volver a ponerlas en América Latina y el Caribe, por lo que dijo en una reunión de esta que organizó aquí el Consejo Chileno de Relaciones Exteriores con este candidato al BID, y eso es lo que explicó, que era un poco de su iniciativa. No sé si va a prosperar su candidatura, la verdad que, y a lo que con esto termino, que ha sido tan disruptiva la administración Trump que es capaz de unir a gente que está en los espectros ideológicos más opuestos y decirle no al mismo candidato, pues es que ha pasado no solo acá, ha pasado en Europa, ¿cierto? Ha pasado en otros países. Bueno, si hay algo que está claro, aparte de que ustedes tienen muchas más coincidencias de las que yo mismo pensé, es que las materias de política exterior claramente son muy complejas. Cuando uno solamente repasa titulares, se generan habitualmente inconvenientes, precisamente inconvenientes de lectura, ¿ah? Que es lo que planteaba también Paulina cuando decía que se necesita conocer a ver cómo funciona una cancillería por dentro, porque hay distintas mecánicas que hay que evaluar y todo aquello. Lo mismo sucede con las relaciones internacionales. Es increíble además cómo hemos paseado aquí por distintos teóricos que ustedes han mencionado. Hemos ido de escuelas realistas, institucionalistas, hasta constructivistas, ¿eh? Cuando se habla de que esto es un constructo cultural. Paulina Astroza, directora del Programa de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción, Juan Pablo Toro, director ejecutivo de Athena Lab, muchísimas gracias por esta conversación sobre política exterior de Chile. Si me Juan permite Pablo, sí. despedirme, bueno, de usted y nada más que decir que, bueno, siempre es un gusto estar invitado y debatir con la Paulina, porque al final, tú lo dijiste, la gente que estamos metidos en política exterior, y siempre he dicho, son muy pocos, ¿vale? O los que vemos temas internacionales, más bien más que política exterior, y el diagnóstico lo tenemos, por eso al final, cuando tú dedicas seriamente, te das cuenta del diagnóstico mismo. Necesitamos, ¿cierto?, actualizar nuestra política exterior, que esté a cargo de gente muy profesional, ¿cierto?, que no sea objeto tanto del cálculo político diario, y que responda mejor a las situaciones del mundo 2020, que ha cambiado mucho, pero también a un país que ha cambiado mucho. Entonces, por eso tú a veces vas a encontrar coincidencias, ¿cierto?, sobre lo que se ha hecho bien y lo que se ha hecho mal, y no tiene nada de malo. O sea, yo creo que debería ser la tónica de la mayoría de los debates. Bien, Eso pues nomás, le así que agradezco me despido nuevamente a más. ambos Gracias. y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y un gusto haber conversado y compartido estas ideas.